Y como todo miércoles internacionales pareciera que nos transportamos a otro país, pero no, nos vamos solamente a la República de Formosa, donde ayer habíamos adelantado que se ha impulsado por parte del gobernador un proyecto que pretende reformar la constitución de la provincia y obviamente ha levantado muchas repercusiones por el debate que se da en torno a la reelección de la figura del gobernador. Recordemos, Gildo está en la gobernación desde el año 1999 y busca extender aún más su mandato. Para ello vamos a estar con la diputada provincial Agostina Villay, quien está en comunicación con nosotros. Agostina, buenas noches. Brian y Alejandro la saludan. Hola, ¿qué tal, Brian? Alejandro, bueno, un gusto hablar con usted y por darme esta posibilidad de hablar con la audiencia de emisión. Por favor, el gusto es nuestro, tratando además de entender qué esconde esta reforma constitucional, que obviamente todos entendemos que más allá de darle cuestiones de modernización a la provincia, busca más que nada la reforma de las reelecciones del gobernador, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos una constitución relativamente joven, es una constitución que ya fue reformada en el 2003, digamos que tiene apenas 21 años, entonces ya muchos derechos de tercera y cuarta generación están incluidos en la Constitución. Es una Constitución moderna, pero en el 2003 se introdujo una cláusula donde permitía la reelección indefinida para el cargo de gobernador y el cargo de intendentes y presidentes de comisiones de fomento. A raíz de esa situación, bueno, es que Gildo Infran está en el poder, en el cargo como vicegobernador hace 32 años, más 8 periodos anteriores como vicegobernador. Bueno, lleva 37 años a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa. Eso, sin lugar a dudas, ha trastocado todas las instituciones de una provincia republicana, ¿no? No tenemos división de poderes, no tenemos una justicia independiente, no tenemos una Cámara de Diputados donde se puedan debatir otros proyectos de leyes que no sean los direccionados por el gobernador Infran. Bueno, a raíz de eso y también un poco animados por el fallo que había sacado la Corte allá por mayo del 2023 con respecto a la interpretación de la Constitución en la causa de San Juan, nosotros desde la Confederación Frente Amplio Formoseño, yo además de ser diputada provincial, soy apoderada de un frente amplio donde convergen varios partidos políticos, incluida la Unión Cívica Radical y el MIR, y otros. Entonces iniciamos un expediente en la Corte solicitando que se declare la inconstitucionalidad de este artículo 132 de reelección indefinida. Agostina, sí. le consulto, en cuanto a tengo entendido, ¿no? Ustedes mañana tienen sesión y este proyecto tendría obviamente entrada para ser votado. ¿Tiene el oficialismo la mayoría en la legislatura? Sí, por supuesto, porque como te decía, esta perpetuidad en el poder es llevar más de 30 años. Infran ha conseguido también, nosotros tenemos, similar a lo que pasa en la provincia de Misiones, el sistema de ley de lemas. Entonces, bueno, eso ha llevado a que Infran tenga la mayoría necesaria, cuente con los 2/3 de los votos para realizar este tipo de reforma de la Constitución. Lo llamativo que para nosotros es que el 19 de noviembre, ahora en pocos días más, la provincia tiene plazo para contestar en este expediente de inconstitucionalidad que nosotros iniciamos, y a partir de allí la Corte ya estaría habilitada para dictar un fallo. Nosotros vemos esta maniobra como una estrategia de Infran para evitar un fallo de Corte, para evitar que la Corte diga que en Formosa no existe el sistema republicano de gobierno, que en Formosa no hay divisiones de poder y que Gildo Infran no podría ser gobernador de la provincia. Vemos en esto una maniobra y una trampa, porque además es un proyecto de ley que nosotros entendemos nace nulo, porque no respeta ni siquiera la Constitución provincial vigente, que establece que hay que especificar cuáles son los artículos que se van a modificar. Este proyecto de ley habla de una modificación integral de la Constitución, es decir, que se puede modificar del artículo 1 al artículo 189, que es el último artículo de nuestra Constitución. Y bueno, nosotros obviamente esto nos genera muchísimo temor, porque es como darle un cheque en blanco a un gobierno que ya nos ha demostrado que democrático y republicano no tiene absolutamente nada, y nosotros lo que vemos en esto es la intención de Infran de burlarse del fallo de la Corte y de establecer
de poder generar a través de esta reforma estar 2 años más o 1 año más como mínimo como gobernador, ¿no? Diputada, preocupa mucho ver que en la pequeña suma de 10 artículos se plantea modificar completamente la constitución de una provincia teniendo en cuenta los antecedentes que ya son conocidos y que oportunamente nos estuvo comentando. Ahora, lamentablemente ante esta situación de una mayoría oficialista, llegado al caso, ¿existe la posibilidad, si ocurriera, existe la posibilidad de que los convencionales constituyentes elegidos puedan modificar lo que los convocó? Nosotros, este proyecto de ley se trata mañana en el recinto, que sería el único momento en donde nosotros podemos llegar a plantear alguna modificación al articulado. Una vez que este proyecto salga aprobado, bueno, los convencionales constituyentes que también tienen que ser elegidos y van a ser elegidos a través del sistema de ley de lemas, bueno, ya una vez reunidos y trabajando sobre el texto de la Constitución, yo entiendo que el oficialismo ya tiene diagramado cuáles van a ser los artículos que van a querer modificar y nosotros vamos a ver cómo resulta esa elección a convencionales, depende de los números, podamos imponer o no determinadas cuestiones. Obviamente nosotros apelamos a fortalecer el sistema republicano de gobierno, apelamos a la reforma del artículo 132 que establece la reelección indefinida, pero con cláusulas precisas, transitorias, que establezcan la prohibición a Gilles Frans a postularse a un nuevo mandato. Ese es nuestro mayor temor. También obviamente tenemos miedo, porque como te digo, estamos frente a un gobierno que de república y democracia le gusta hablar poco, y tenemos miedo de que exista una reforma incluso con respecto a la elección de diputados, que sea por departamentos, como sucede hoy en la provincia de La Rioja, donde de esta forma la oposición prácticamente se encuentra totalmente desaparecida en el recinto legislativo. Agustina, ahí tocas un punto importante que también quiero preguntarte si entra en esta reforma que se está planteando. Por lo que nos comentás, no. ¿Hay una idea o voluntad del gobierno formoseño de cambiar el sistema de elección, en este caso la ley de lemas? Nosotros entendemos que no, que esa voluntad no existe, porque, a ver, te reitero, nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que el gobierno pretende modificar, porque es un proyecto de ley que dice del artículo 1 al 189. En eso nos podemos encontrar con cualquier cosa. Pero reitero, teniendo en cuenta el ADN de este gobierno antidemocrático, antirrepublicano, autoritario, obviamente que estamos convencidos de que la ley de lemas o la derogación de la ley de lemas o de cualquier sistema electoral que se parezca a la ley de lemas no va a entrar dentro de esta reforma, porque ellos se sienten muy cómodos con esa ley que les ha permitido obviamente sacar muchísimos votos y generar todas estos desequilibrios en la Cámara de Diputados por una mayoría de 2/3. Agustina, la última por mi parte, que tiene que ver con una cuestión electoral y suponiendo, otra vez en el hipotético de ser aprobada esta ley, ¿existe la posibilidad de que la oposición pueda encontrar un hilo conductor y poder lograr una mayoría en esta convención? Nosotros somos varios partidos políticos, los que somos oposición en la provincia de Formosa, y estamos trabajando y dialogando para estar todos unidos en este nuevo desafío que van a ser las elecciones a convencionales constituyentes. Sabemos que el aparato político lo tiene Gilles Frans, que gobierna hace más de 30 años en la provincia y que siempre gana con el 70% de los votos. Va a ser una tarea difícil, pero nosotros tenemos que apelar también a la sociedad que tome conciencia que acá se está jugando el futuro de los formoseños y que no es una elección más, sino que es modificar el contrato social y es que en definitiva lo que nos resguarda a nosotros después contra los abusos de poder. La sociedad también se tiene que involucrar fuertemente en este hecho histórico para nosotros. Bien, diputada, le agradecemos muchísimo su tiempo, un placer charlar con usted. Ojalá que las cosas no se den como parecía que se van a terminar dando por las cuestiones de mayorías y demás, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que Formosa también entre en esta lógica de reformas y tome un camino más serio en cuanto a la gobernabilidad y a la elección de sus representantes, ¿no?
Por favor, gracias a ustedes por este contacto, por permitirme contar este caso de Formosa, que bueno, tiene repercusión nacional, pero siempre es bueno hablar y contar a la gente lo que significan las reelecciones indefinidas y sistemas políticos poco democráticos que lo único que hacen es tratar de acallar a la oposición y quedarse con la suma del poder político, por el poder público y concentración absoluta de poder. Un saludo enorme, diputada. Hasta luego. No, por favor, gracias, con gusto. Muchas gracias. Ahí la tenemos a la diputada provincial Agostina Villagui, quien es diputada por el Frente Amplio, esta suerte de coalición de partidos que se armó en las últimas elecciones, tratando de alcanzar o formar algún tipo de oposición dentro de la provincia, pero es el mismo caso que acá. El gobierno provincial tiene los 2/3 dentro de la Cámara de Diputados, en este caso, que le permite sancionar, meter en un trámite express, porque recordemos, este proyecto de ley ingresó el día martes, o sea, en la jornada de ayer, a la mañana, y se va a estar votando el mañana, jueves, con lo cual, al aprovecharse los 2/3, al aprovecharse las mayorías parlamentarias que tiene, se puede impulsar este proyecto de reforma que, como bien dice la diputada, aún no tenemos de qué trata, qué modifica o qué puntos en particulares van a ser los que se debatan en esta reforma constitucional, de una constitución que tiene 20 años y un gobierno que viene desde el año 95, me corrijo, yo dije 99, viene desde el año 95. Imagínate vos, Gildo tiene mandato hasta 2027, si se diera una reforma parecida, ponerle a posibilidad de una sola reelección, aún tendría la posibilidad de extender hasta el año 2030, 2031. 31. Que es una cuestión increíble en cuanto a los reinados ya de estos gobernadores. Sí, hay muchos enfoques que se puede dar al análisis y uno de ellos tiene que ver con el nivel de sometimiento que es aceptado. Por un lado, la diputada decía que ojalá que podamos lograr, en palabras de la diputada, que la sociedad tenga conciencia, y muchas veces la conciencia no es difícil de comprenderla. Lo que está claro es que más allá de los colores políticos no es correcto, no está bien y altera ampliamente. Aquí tenemos un botón de muestra. Fíjate vos como el gobernador, alguien solamente sentado en su sillón de la gobernación, toma la decisión un día de que dentro de 2 días debatan el futuro de todos los formoseños. Algo así pasa en Misiones cada tanto. Pero esa terquedad y esa sensación de todopoderoso que suele pasarle a las personas que están perpetuadas en el poder, hace que uno termine considerando que bueno, que está bien, pero está mal por el solo hecho de anular la discusión parlamentaria. No te hablo de democracia, te hablo de discusión parlamentaria. No hay posibilidad de tener un debate parlamentario cuando yo te estoy diciendo que vamos a modificar las reglas de vida de la provincia sin antes conocer de qué vamos a hablar. O sea que si mañana salen y dicen vamos a crear una policía porque dentro de la reglamentación está la policía provincial, entonces dentro de la reglamentación de la policía vamos a crear también una policía que sirva para asesinar a todos los que no piensan como Gildo. Y con una mayoría te le dicen que está todo bien. Por supuesto. Es grave, peligroso y aberrante pensar que un gobierno en la República Argentina se maneja de esta manera. Además, uno podría pensar, bueno, ¿qué puede hacer la Nación, no? La Nación ha dictado un fallo a través de la Corte Suprema, ha pedido que se expidan. Ya lo ha hecho la Nación. Claro, y a pesar de esto, Gildo dice, no, yo lo que quiero, reformo la Constitución, vuelvo a reelegirme, no voy a tener una reelección indefinida porque la Constitución va a establecer que puede ser uno de los mandatos, de acuerdo a lo que diga el nuevo texto, pero ¿qué te queda? ¿Intervenir las provincias? Sí, que la verdad es que intervenir la provincia porque alguien tiene reelecciones y no... Van a ser varias las que se Claro, pero además es relativo porque ¿cuál es el problema? Si las elecciones están garantizadas. Hay democracia. Hay democracia, está bien. La democracia está tutelada por el tipo que tiene la mayoría, que tiene un sistema perverso como es la ley de lemas, y tiene un mecanismo de elección de candidatos que están más sujetos a cuestiones prebendarias más que una cuestión ideológica, una cuestión de principio, una cuestión de vamos para adelante. Fíjate vos que el texto que motiva esto tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales. La discusión administrativa de la provincia
y la creación de un acueducto. Vos no necesitas hacer una reforma constitucional para hacer un acueducto. Vos lo que necesitas es trazar una política pública que diga, la provincia no tiene agua y necesitamos hacer un acueducto de donde venga. Claramente la vida humana está por encima del resto, con lo cual, si la gente se muere de sed porque no hay agua, y haces la obra, ¿para qué vas a reformar la Constitución? Pero bueno, evidentemente necesitaban un argumento y buscaron el más sencillo que se les ocurrió. Todo esto sucede en el bendito territorio nacional. Siendo las 19:59 minutos, nos vamos al rotativo y ya venimos con más. La última rosca. Debates,